Dios desde el inicio pretendía que nosotros viviéramos una vida llena de plenitud, de gozo y armonía a su lado. Dios había creado una criatura semejante a Él para poder darle la libertad y la confianza de gobernar toda su creación. Pero al momento de que esta criatura no tuvo la fe suficiente para mantenerse allí en la obediencia, en creer totalmente en su palabra, nosotros, los seres humanos, que habíamos sido escogidos por esa gracia, ese amor, por la cual nos había hecho Dios, una criatura totalmente muy diferente a los ángeles, inferior en poder, pero le había puesto en sus manos la autoridad para gobernar las obras de la creación. Ahora, este hombre había rechazado el gobierno de Dios y había aceptado la independencia del gobierno de Dios al comer el árbol de lo bueno y lo malo. Desde el principio Dios ha amado al hombre, a su creación, al mundo. Tenemos que ver que las criaturas que hizo, los árboles, las bestias del campo, los animales de allí en el mar y todo lo que vemos alrededor es una obra maestra de Dios. Y si nosotros vemos en la Biblia, Él pretende unir ese reino espiritual con el reino material, pero vivir en cuerpos inmortalizados. La idea de Dios es que tú vivas una vida inmortal aquí en la tierra, una tierra nueva. Pero nosotros en el pecado habíamos estado totalmente apartados de Dios. Se había cortado esa relación con el mundo espiritual. Ahora, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, nos ha dado otra vez la oportunidad inmerecida de que tú y yo volvamos a habitar en ese mundo de armonía junto a Dios. Ahora hemos estado hablando de la gracia salvadora. La gracia es algo que tú no te mereces. Es algo que Dios, por amor a nosotros, incomprensible, que no tiene ninguna explicación, Dios entregó a su único Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. La salvación viene por fe al creer totalmente en Jesús y aceptar su señorío en nuestras vidas. Ese es el primer paso para caminar a la salvación. La salvación no es cumpliendo un estricto acatamiento de sacrificios o rituales que puedas hacer o pagar con dinero, ni cumplir totalmente la ley, porque lo único que nos dio la salvación es nuestro Señor Jesucristo a dar la vida allí en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que vale hoy tu salvación y la reconciliación con Dios y poder llegar el hombre a llegar a la santificación para que a través de ella podamos estar en la presencia del Dios Todopoderoso, Creador, que Él es santo, igual que Jesús es santo y el Espíritu Santo es santo. Tenemos que entender que la salvación es por gracia. Es cierto, no estamos sujetos a la ley, pero estamos sujetos a la ley del Espíritu, que es mayor que la ley mosaica de Moisés. Ahora, Jesús
nos dio una ley en el Espíritu que es mayor que la ley de Moisés, porque Él nos dijo que antes la ley había dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero nosotros en la ley del amor, en la ley de la gracia de Jesús, en la ley del Espíritu que habita en ti, el Espíritu del Mesías, si antes te han dicho ojo por ojo, hoy tienes que decir, amad a tus enemigos, bendecid a los que os maldicen. Tenemos que amar. Hoy estamos sujetos a la ley del Espíritu para poder dominar esa ley de la carne, esa es que está allí en ti, en mí, el pecado. Hoy te dice Jesús que si andamos en la carne, no tenemos la salvación. Si andamos en los deseos de la carne, no estamos en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos sujeta a la ley del Espíritu para caminar rumbo diariamente a una santificación de la mano del Espíritu, aborreciendo los deseos de la carne, volviendo a dar un renacer de tu vida que te hace aborrecer el pecado. Cuando el Espíritu del Mesías viene a ti, empieza a cambiar tu vida, dar un vuelco volver a reconciliarte con Dios. Eso te hace habitar en un mundo espiritual que antes no lo podías hacer. Te lleva mucho más allá a orar, porque la oración es la única manera de que tú puedas comunicarte con Dios. Es la comunicación diaria con nuestro Padre, y eso indica que la gracia está en ti, porque te ha reconciliado con tu Padre. Si tú amas a tu papá y a tu padre y a tu madre, ¿cuánto más quieres hablar con ellos, visitarlos y verlos? Así es con Dios. Con Dios, la manera que tú oras, el tiempo que tú oras y le dedicas a la oración, ese es el amor que tú tienes con Dios. Por eso, cuando viene a habitar el Espíritu en ti, lo primero que te causa es buscar la relación perdida con Dios, Padre, y te hace aborrecer el pecado, porque si el Espíritu del Mesías está en ti, amarás la santidad y aborrecerás el pecado. Porque dice Pablo que todo aquel que anda en la carne, practicando los deseos de la carne, lo aborrece Dios, porque Dios aborrece el pecado. Y los que practican el pecado y los deseos de la carne están camino a la perdición y al alejamiento. Dios te dice hoy que muchos dicen que la salvación no se pierde. La salvación en realidad por Dios no se pierde. Simplemente eres tú que te alejas de Dios, te alejas yéndote al mundo de perdición, porque la gracia te dice que nosotros con Jesús nos apartamos del mundo para santificación. Pero si tú prestas tu cuerpo para el pecado, ya le sirves a la carne y no le estás sirviendo al Mesías. Porque fuimos llamados a que nuestros cuerpos sean santificados en el Espíritu del Mesías. Pero la salvación no la pierdes. Tú mismo la desechas al momento de voluntariamente irte allí al mundo a practicar el pecado. Y eso te vuelve a alejar de Dios y ya no estás en la gracia del Mesías. Ahora, este sacrificio grande hecho en la cruz, vale la pena cuidarlo. Primero por amor a Jesús y su sacrificio y su dolor, para que tú tuvieras una reconciliación con Dios y tuvieras la oportunidad de conocerlo, que no lo merecíamos, porque era solamente
para el pueblo de Israel. Pero ahora, a través de ese sacrificio en la cruz de Jesús, tú tienes la posibilidad de acercarte al trono de Dios y tomar de los tesoros espirituales, porque no solamente en la carne o aquí en el mundo podemos tener bendición, también tenemos dones espirituales que provienen de ese trono de majestad, de gloria. Puedes ver el trono de Dios si tú mismo se lo pides. Puedes tener acceso a sus ángeles, puedes tener acceso a sus regalos espirituales sobrenaturales. ¿Cómo lo habla la Biblia? Hablan en lengua, don de milagros, de sanidades, don de maravillas, el don de hablar en lenguas, de interpretación de lengua, de sabiduría, el de fe. Son dones que te hacen un ser sobrenatural aquí en la tierra. Nuestro llamado es traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Dios depositó ese espíritu poderoso que hizo la creación y todas sus maravillas, ahora habita en ti. Dios ha abierto un mundo de posibilidades para ti. No creas que si tú aborreces esta gracia practicando el pecado y mueres practicando el pecado, indudablemente vas a la perdición. Y si practicas el pecado, estás muerto. La Biblia nos cuenta que había un hijo que estaba en la casa del padre y él estaba allí gozándose de todos los tesoros y toda la gracia de Dios en la casa del padre. Pero él voluntariamente dejó la casa del padre y le pidió toda su herencia y se fue y la gastó allí en el mundo de perdición, en un mundo totalmente de pecado. Y allí, luego que la bendición de Dios se le agotó, recapacitó y se arrepintió y volvió a la casa del padre. Pero es importante notar que antes que regresara ese hijo pródigo allí a la casa del padre, el padre lo veía como muerto y perdido. Cuando tú te alejas de la casa de Dios, de la gracia de Dios, Dios te considera muerto y perdido. Ahora, si no te arrepientes voluntariamente y mueres en el pecado allí en el mundo, lamentablemente tu alma se perderá para la eternidad. Pero si te arrepientes y vienes hoy a los pies del Padre y le dices: Padre, me arrepiento de todo lo que te hice, no soy digno de llamarte mi Padre, de ser tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y vienes allí, el Padre misericordiosamente te tomará de su cuello, te pondrá ropas nuevas, te colocará un anillo en tus manos y zapatos en tus pies y hará una fiesta porque matará el becerro cebado. Todo será alegría en los cielos. Dios te da la gracia no para que la botes en el mundo, no para que pises el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Jesús fue claro que todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado allí al fuego. La pretensión de Dios para con nosotros es que tú y yo crezcamos como árboles frondosos, que podamos darle sombras a otros, que produzcamos frutos buenos frutos de arrepentimiento, y nos multipliquemos haciendo discípulos en las naciones. Eso es lo que hace feliz a Jesús. Él dijo que no todo entraría en el reino de los cielos, porque en aquella época muchos le dirán: no echamos demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre y no predicamos en tu nombre. Y yo le diré: no los conocí, hacedores de maldad, alejaos de mí. Porque
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha y hace la voluntad de mi Padre. No solamente es escuchar, sino hacerlo, practicar la voluntad del Padre. Porque esto no lo haces, sino por la gracia puesta en ti, que has de recibir la salvación de Jesús a través del Espíritu. Él, al momento de entrar en ti, te vuelvo a repetir, la salvación te hace cambiar tu forma de ser, tu comportamiento, tu actitud ante el hombre. Dios nos llamó a ser sal de la tierra. Esa sabiduría puesta en ti y en mí, para que tú con tu familia sean la diferencia en el mundo, sea un ejemplo de familia, para que las familias que son del mundo, no están en Dios, te vean a ti un reflejo de la gloria de Dios y sean ganadas para el Señor. Dios te hizo luz del mundo para que seas camino y lámparas a otro, para conducirlo a la salvación. Hoy estamos llamados para conducir a otros. Tú y yo nos fue dado una salvación, un tesoro muy grande, para que seamos la representación de Dios aquí en la tierra. Dios te dio ese mundo sobrenatural abierto para que lo buscaras. Con un corazón arrepentido hoy te dice, vuelve a casa. Arrepiéntete de todas aquellas cosas del pecado, de la carne, porque tus miembros no fueron para prestarlo para las obras de la carne, que es Satanás, lascivia, fornicación, adulterio, iras, contienda, enojos, diserciones, lascivia, toda clase de pecado de la carne, celos. Él vino a que tu cuerpo sea santificado. Esa falsa doctrina que dice, salvo siempre salvo, hay que tener cuidado sobre la falsa doctrina que se levantarán en los últimos tiempos, porque Dios dijo que en los últimos tiempos Jesús, que Él separa las cabras de las ovejas y la cizaña sea arrancada, echado allí al fuego eterno, y recogerá su trigo en el granero. Recordemos que Él esparce la semilla y muchos creen, pero solamente aquella semilla que cae en tierra totalmente buena da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Entiende que Dios no quiere que tú pierdas la salvación. Por eso, si estás escuchando este mensaje, es porque Dios te ama. Hagamos una oración de arrepentimiento genuino. No es por el dinero que tú tengas, no es por la escasez que tú tengas, sino que aún en la pobreza y en la escasez y en la abundancia es necesario Dios en tu vida para tu salvación. Aquí en la tierra te dará vida y vida en abundancia y plenitud de gozo y una vida eterna e inmortal en los cielos. Él quiere que hoy decidas en fe aceptarlo. Y Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Reconozco que estaba errado y practicando el pecado y me hacía totalmente separado de Dios. Hoy me arrepiento y vuelvo a ti arrepentido, a la casa de mi Padre. No soy digno de ser tu hijo, pero sé que tú eres misericordioso y me aceptarás plenamente. No volveré a practicar el pecado. Yo renuncio al pecado de mi carne. Hoy yo andaré en el espíritu del Mesías que morará en mí
para hacer y para dar buenos frutos dignos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, si has hecho esta oración, yo sé que Dios te encaminará en la verdadera gracia y la cuidarás como un verdadero tesoro. Amén.